o lo están viendo esta transmisión en vivo o la verán después. Siempre será bueno que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Si acabamos de cantar, bueno es alabar al Señor. Y espero, hermanos, que haya sido bueno ese momento de alabanza y de adoración. Pero que no pensemos que la adoración a Dios se ha terminado. Que a veces se piensa que cuando comienza la predicación de la palabra dejamos de adorar y ahorita vamos a pasar a otro aspecto. No, hermanos. Todo lo que hacemos para el Señor el primer día de la semana es adorarlo a Dios, porque cuando se predica la palabra se exalta su palabra. Y el Salmo 128 dice que Dios ha exaltado su palabra hasta lo sumo. Es decir, en la misma posición que se encuentra Dios, cuando usted y yo lo estamos adorando, alabando, exaltando, de la misma forma estamos adorando a Dios porque su palabra está siendo expuesta y está siendo recibida con un corazón humilde, con un corazón dispuesto. Así que vamos a continuar, hermanos, con lo que hemos venido meditando en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Yo espero que volvamos a leer este pasaje. Si usted lo tiene en su casa, por favor, lea la palabra, abra las escrituras. 1 de Timoteo 3, 14 y 15 dice la palabra de Dios: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hemos venido hablando, hermanos, de una vida transformada por la verdad, y aquí estamos viendo que una vida transformada por la verdad es una vida que tiende a conducirse en la casa de Dios. Por eso es que estamos meditando en este tema. Porque un cristiano que dice que ha conocido la verdad, que ha salido del error, que ha salido de la ignorancia, debe estar aprendiendo cómo conducirse en la iglesia del Señor. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Hoy vamos a hacernos una pregunta y sobre esa pregunta vamos a basar la reflexión. ¿Qué importancia tiene para nosotros el ser parte de la casa de Dios? Esa es la pregunta que espero que la palabra de Dios nos ayude a responder. ¿Qué importancia tiene para nosotros, para usted y para mí, hermano y hermana, y para aquellos que estarán viendo después esto? ¿Qué importancia tiene para nosotros ser parte de la casa de Dios? Vamos a orar y después de esta oración vamos a ir dando respuesta a esta pregunta. Oremos. Glorioso y eterno Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente podemos presentarnos ante tu trono de gracia, de gloria y de poder. Podemos acercarnos, Señor, a ti y como hijos amados, escuchar la voz de aquel Padre que siempre quiere guiarnos, que siempre quiere dirigir nuestras vidas para que seamos cada vez más semejantes a Jesús. Abre nuestros entendimientos, abre nuestros oídos, háblanos, Señor. Háblanos, Padre, a cada uno de nosotros. Tú sabes la incapacidad de aquel que presenta tu palabra, pero confiamos en el poder de ella, en que en lo que nosotros no podamos explicar, tu Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros, nos ayudará a acomodar lo espiritual a lo espiritual y a desechar lo que no provenga de ti, Señor. Así que por favor enséñanos, toca nuestros corazones, que leamos tu palabra, Señor, y que pongamos todos nuestros sentidos, que hayamos venido, Padre, a inquirir tu ley después de haber preparado nuestro corazón. Te pedimos, por favor, Señor, que cada pasaje que se lea, tú lo coloques en nuestros corazones, lo implantes allí, Señor, y que Él pueda producir ese fruto de obediencia y fruto de arrepentimiento si hemos pecado,
para que de esa manera nuestra comunión contigo no se vea estorbada, Señor. Ponemos esta meditación en tus manos y no confiamos en nuestras capacidades humanas, ni para exponer, ni para entender. Confiamos, Señor, en la ayuda de tu Espíritu Santo para poder hacerlo. Por medio de Jesús, en su nombre te hemos orado y te damos gracias. Amén. Bien, esa pregunta, hermanos, vamos a irla respondiendo de acuerdo al contexto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si había algo que le daba orgullo, que le daba alegría, que los hacía sentir especiales al pueblo de Israel, era ser reconocido como el pueblo de Dios y tener en Jerusalén el templo que se llamaba la casa de Dios. Para un judío eso era algo especial. Por eso cada vez que venían los ejércitos extranjeros y destruían ese templo, cada vez que eso pasaba, ellos se sentían mal, porque ellos sabían que la presencia de Dios era la que se manifestaba en ese lugar. Así que los judíos se sentían muy especiales por haber sido el pueblo escogido de Dios. Y para ellos era un motivo de gozo y de alegría ir al templo a presentarse en la casa de Dios. Para ellos no era algo fastidioso, para ellos no era algo que cansaba, para ellos era un deleite poder ir a Jerusalén y los que vivían también allí poder asistir al templo. No era que porque, bueno, es que yo vivo en Jerusalén, yo siempre puedo ir, eso es para los que están afuera, ellos sí anhelan congregarse. No, todos los judíos anhelaban presentarse ante la presencia de Dios en el templo. Y vamos a ver solamente dos pasajes de muchos que vamos a estar viendo en esta mañana. Vamos a ver dos pasajes, Salmo 122 del 1 al 4, y yo se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Salmo 122 del 1 al 4 dice: Cántico de David para las peregrinaciones. Me da gusto que me digan, vamos al templo de Dios, ciudad de Jerusalén. Aquí nos tienes, ya llegamos a tus portones. Ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de la comunidad de Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios tal como Él lo ordenó. Yo sé que en las versiones del 60 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Escuche, eso es lo que dice el salmista. Él se alegraba con aquellos que le decían, a la casa de Jehová iremos. Él no se sentía mal. Él no se sentía como, ay, ya pasaron por mí. Ay, ya me llamaron a recordarme que tenemos reunión. No, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y esa palabrita cántico gradual era porque eran salmos que se habían compuesto para ellos irlos entonando mientras subían y llegaban a la ciudad de Jerusalén. Es decir, ellos iban por el camino y en ese camino no iban hablando de cómo estaba la economía, de cómo estaban las noticias, de si al fin habían abierto los cines o no los abrieron, los teatros, porque en esa época habían cines solamente que eran en vivo y en directo, eran los teatros, que si estaban haciendo deporte en los gimnasios. No, ellos, las conversaciones mientras iban a adorar a Dios era cantar salmos al Señor. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, antes de adorar al Señor? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Qué es lo que pasa por nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que vemos incluso antes de acercarnos a adorar a Dios? Por eso dice cántico gradual. Pero miren lo que sentía el salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y miren lo que dice el Salmo 137, versículo 6. Salmos 137, versículo 6. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Escuchen lo que dice el salmista, que yo no vuelva a hablar. Si yo no me vuelvo a acordar de Jerusalén, si no la enaltezco. ¿Y cuándo lo hacía? Cuando hablaba y cuando cantaba. Es decir, él está diciendo que si para él
no había una expresión de adoración hacia Dios y hacia Jerusalén, que era donde se encontraba el templo judío, él dice, prefiero quedarme mudo, prefiero quedarme sin hablar. Hermanos, esto nos está mostrando a nosotros cuánto gozo había en un judío cada vez que él iba a Jerusalén y entraba en el templo de Dios. Ellos no escatimaban ninguna oportunidad para congregarse como nación, para adorar a Dios en ese lugar. No la escatimaban. Ellos no eran de los que se reunían cuando tenían oportunidad, no, ellos generaban las oportunidades. No es como nosotros que a veces organizamos el cronograma, tenemos ahí la lista de pendientes y decimos, hoy no me quedó tiempo, hoy no pude hacerlo. No, hermanos. Ellos generaban ese ambiente en el cual deseaban congregarse. Ellos buscaban la oportunidad de congregarse. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Mire, tiempo después, años después de que se escribieran estos salmos, aproximadamente 1000 años después de que se escribieran estos salmos, nosotros vemos que eso había quedado en el corazón de ellos. No es que ellos habían perdido el deseo por congregarse, como hoy en día se siente ese temor de que muchos hayamos perdido el deseo por congregarnos y que estemos tan acostumbrados y tan acomodados a las reuniones y transmisiones por Zoom que llegan hasta nuestra casa donde no tengo que salir, y que posiblemente, hermanos, estemos en nuestra mente afianzando o afincando ese pensamiento de comodidad. No, hermanos, ellos no. Miles de años después, 1000 años después, en el corazón de un judío había el deseo de seguirse congregando donde Dios había hecho morar su presencia. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 11. Hechos capítulo 20, versículo 11, y aquí nos encontramos nosotros con el apóstol Pablo. Y es curioso porque el apóstol Pablo ya es cristiano. O sea, en esta época Pablo no es judío todavía en cuanto a sus convicciones. Ya Pablo es creyente, ya es cristiano, ya es convertido. Ya han pasado unos años desde su conversión, pero él todavía deseaba ir a Jerusalén, hermanos. Miren lo que dice Hechos, capítulo 20, versículo 11. Versículo 10 y 11 dice, entonces descendió Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 11 al 16. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Está hablando de lo que pasó en la ciudad de Creta. Y llevaron al joven vivo, Eutico, que había caído muerto, y fueron grandemente consolados. Nosotros nos adelantamos y nos embarcamos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Miren lo que vamos a ver nosotros en este pasaje. Si usted nota, todas las escalas que Pablo tuvo que hacer para poder llegar, si le era posible, y esa frase si le era posible es porque Pablo confiaba en la soberanía de Dios. Pablo no hacía viajes y decía, mañana voy a tal lugar, dentro de 8 días estaré. Bueno, nosotros lo podemos hacer, y Pablo lo hacía, pero decía, si Dios quiere, si Dios lo permite. Pero miren lo que hizo Pablo. Toda la travesía que él hizo para llegar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él quería estar en ese lugar donde se celebraban las fiestas solemnes a Dios en el templo judío. Y lo logró. Dios le concedió llegar allá. Y ya sabemos todo lo que se desencadenó. Pero lo que quiero que veamos, hermanos, es cómo un judío veía la casa de Dios. ¿Qué tanta importancia tenía para un judío ir a la casa de Dios? Hermano, Pablo, toda la travesía que hizo, a veces nosotros, para congregarnos, ponemos tantos obstáculos. Estamos en una ciudad donde tenemos servicio público,
tenemos servicios particulares, porque tenemos nuestros propios vehículos. Hay hermanos que se han ofrecido para llevarnos a congregarnos y nosotros decimos, hermano, me quedó difícil reunirme hoy. Hermanos, en esta época se tenían que hacer los viajes a pie, en mulas, camellos o en barco. No era fácil trasladarse de un lugar al otro, pero aún así, en ellos el deseo que tenían de congregarse los llevaba a hacer cualquier cosa. Y por eso decíamos, ellos no eran de los que se reunían cuando les quedaba tiempo, ellos buscaban generar ese tiempo. Ellos no escatimaban recursos para congregarse, ellos deseaban congregarse aunque les costara, porque un viaje en esa época era costoso, hermanos. Pero ellos anhelaban estar en la casa de Dios. Por eso es que el Salmo 122 dice, yo me alegré. Él no dice, ay, ¿verdad que tengo que ir y ahorita me quedo sin lo de la semana por congregarme? No, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La pregunta para nosotros, hermanos, después de ver esta introducción desde la perspectiva judía y cómo ellos veían el reunirse en la casa de Dios, la pregunta para nosotros es, ¿qué tan importante es para usted y para mí hacer parte de la casa de Dios? ¿Y qué tan importante es para usted y para mí congregarnos cada vez que tenemos oportunidad? Y yo sé que la respuesta para algunos parece muy obvia. No, hermano, para mí importa mucho. Para mí es lo primero. Para mí es lo mejor. Para mí es una prioridad. Para mí es lo más importante. Yo sé que para muchos de nosotros puede que esas sean las respuestas que en estos momentos estén viniendo a nuestra mente. Pero yo quisiera, hermanos, que analizáramos un poco más la palabra de Dios, que meditáramos más profundamente en algunos pasajes, para que sea la palabra de Dios la que nos dé la respuesta de qué tan importante es para nosotros ser miembros de la iglesia de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros caemos en un estado en el que nos conformamos a pertenecer a un grupo, a ser miembros de una congregación local, pero no tenemos la cosmovisión más amplia, que significa ser la casa de Dios. Y eso es lo que espero que Dios nos ayude a entender. Ahora, debemos recordar que los judíos tenían un lugar físico, literal, y ya vimos el recorrido desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, cómo Dios había siempre o ha deseado habitar entre el hombre. Y Dios les permitió durante mucho tiempo tener un lugar físico que fue el templo judío. Y ellos se sentían orgullosos de ese templo. Eso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para ellos era un motivo de alegría saber que ellos tenían un lugar donde se podían acercar a adorar a Dios. Un lugar físico. Pero la palabra nos enseña ahora, hermanos, que nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones. Ya no necesitamos un lugar físico, hermanos. Tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones y cada vez que nosotros nos reunimos, nos congregamos, la palabra nos dice que venimos a ser casa de Dios y puerta del cielo, como se le presentó en visión a Jacob allá en Génesis 28 del 10 en adelante, donde Jacob tuvo esa visión donde una escalera estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y Jacob dice, no es esto otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y ya hemos visto que la casa de Dios y la puerta al cielo ahora es la iglesia del Señor, porque eso es lo que estamos viendo. Por eso leímos 1 Timoteo 3:14, que nosotros debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios, y eso tiene varias implicaciones. Número 1, ¿cómo me conduzco como miembro? Es decir, como persona. Donde quiera que yo me encuentre, yo debo entender de que sigo siendo casa de Dios. Pero tiene una implicación más enfática que se refiere a cómo nosotros adoramos a Dios cuando nos congregamos como iglesia, hermanos. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, y luego vamos a saltar al capítulo 14,
versículo 23. 1 Corintios 11, 18 dice la palabra de Dios: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Recuerde, hermanos, que aquí Pablo está hablando de todo lo que se hace como iglesia desde el capítulo 10 hasta el capítulo 16. Todos esos capítulos es como si nos estuvieran mostrando un culto de adoración del primer siglo y nos empieza a dar directrices de cómo se debe celebrar la cena, cómo debe ser el comportamiento de las mujeres, cómo debemos nosotros adorar a Dios con nuestros dones, cómo es que debe haber orden en la iglesia, cómo es que Dios ha dado los dones para edificación del cuerpo de Cristo, cómo es que en la iglesia se debe recordar el sacrificio de Jesús y no tener dudas de su resurrección. Capítulo 16, cómo es que nosotros debemos participar de la ofrenda del Señor y cómo es que la iglesia debe estar sujeta a aquellos varones, siervos o familias que sirven al Señor en la iglesia. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, es decir, somos iglesia, hermanos, usted y yo, donde quiera que nos encontremos, pero Dios ha determinado que cuando nos reunimos estamos congregados como iglesia. Y en el capítulo 14, versículo 23, capítulo 14, versículo 23, y de ahí saltamos al 26 para no leer los otros pasajes, 14, 23 y luego 26 al 28 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y está hablando de la iglesia en Corinto, es decir, si cada miembro se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? No se ha perdido el contexto, es decir, como iglesia, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Escuche, hermano, lo que nos está mostrando la palabra del Señor. Los judíos tenían un lugar físico donde adoraban a Dios. Ahora nosotros somos la iglesia del Señor, pero cuando nos reunimos como pueblo, la palabra nos dice que esta reunión es especial, hermanos. Esta reunión es especial. Cada vez que nos reunimos, el primer día de la semana, estos pasajes nos están mostrando lo especial de ese estar como casa de Dios, como iglesia del Dios viviente. Hermanos, cuando nosotros profesamos ser parte de la iglesia de Cristo, hermanos, eso tiene muchas implicaciones, muchas aristas, como decimos nosotros. Ser parte de la casa de Dios no es simplemente, hermanos, nosotros sentirnos satisfechos de que estamos en la iglesia que el Señor edificó, por la cual un día el Señor regresará, y qué bueno, hermanos, que nosotros hayan esas convicciones. Pero hacer parte de la casa de Dios tiene muchas implicaciones, muchas responsabilidades que muchas veces nosotros ignoramos por ignorar las Escrituras. Es decir, hay una ignorancia voluntaria. Yo no quiero conocer todo lo que implica ser creyente porque no quiero responsabilizarme. Y peor aún, si conozco cuáles son mis deberes como parte de la iglesia de Dios y no las estoy cumpliendo. Peor aún, hermanos. Y ese fue uno de los errores que cometió el pueblo judío. Que ellos sabían cómo debían adorar a Dios, pero no lo estaban haciendo de la manera que Dios les había ordenado y pecaron. Y esos pecados les trajeron muchas consecuencias físicas y espirituales, hermanos. Escuche, las consecuencias que vinieron a la vida del pueblo judío por no adorar a Dios de la manera que Dios había ordenado, les trajo consecuencias físicas y consecuencias espirituales. ¿Qué es lo que quiero que nosotros veamos, hermanos, en esta mañana? Quiero que nosotros entendamos que venir a presentarnos en la casa de Dios, primeramente, hermanos, debe ser un motivo de gozo.
yo debo sentir gozo cada vez que me acerco a la presencia de Dios. En el Salmo 84, Salmo 84, versículo 1 y versículo 2. Después vamos a estar leyendo más pasajes de este salmo en otra meditación. Salmo 84, versículo 1 y versículo 2 dice la palabra del Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Escuche esto, hermano y hermana. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Escuchen lo que significaba para un judío ir al templo de Dios. Escuchen lo que él dice. Cuán amables, y esa palabra amables es cuán dignas de amar son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma. Escuche, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Anhelamos que llegue el primer día de la semana? ¿Anhelamos nosotros congregarnos? ¿Estamos anhelando poder congregarnos como iglesia? ¿Lo estamos anhelando? ¿O ya hemos empezado a entrar en ese trance de quedarnos cómodos en nuestros hogares? Yo sé, hermanos, que estos medios son una bendición de Dios, porque si no los tuviéramos, sería un poco más difícil poder edificarnos juntos. Son una bendición. Pero el deseo de Dios no es que nosotros sigamos acostumbrados a las redes. El deseo de Dios es que nosotros, al igual que los judíos, anhelemos estar con el pueblo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Anhela mi alma. ¿Usted anhela, hermano, verse con su hermano en Cristo? ¿Usted anhela congregarse? ¿Usted anhela saludar a un hermano? ¿Usted anhela abrazarlo? Yo sé que hay muchas contraindicaciones acerca de los abrazos y todo esto, pero yo no sé si en casa nadie se abraza con nadie. Yo no sé si el esposo no abraza a la esposa, si los hijos no abrazan a los padres. Yo no sé si lo hacen. ¿Por qué no lo podemos hacer con un hermano? Teniendo todos los protocolos de seguridad. ¿Anhelamos eso? ¿Anhelamos estrecharnos? ¿Anhelamos vernos? Eso anhelaban los judíos. Usted dirá, hermano, pero usted acaba de decir de que nosotros somos iglesia de Dios donde quiera que estemos. Sí, pero eso no quita, hermano, la verdad que acabamos de leer en 1 Corintios 11, 1 Corintios 14, donde la palabra del Señor nos dice, ¿cuándo pues os reunís como iglesia? El propósito de Dios es que algún día volvamos a estar reunidos como iglesia, pero que desde ya lo estemos anhelando. No que después nos tengan que estar llamando, hermano, ya está abierto el local, hermano, ya puede congregarse, hermano, no se preocupe, no, que anhelemos congregarnos. Que seamos nosotros los interesados en decir, hermano, ¿cuándo vamos a volver a reunirnos? Anhela mi alma, hermanos. ¿Lo estamos anhelando? ¿Deseamos nosotros volver a estar con el pueblo de Dios? Mire lo que dice el Salmo capítulo 5, versículo 7. Salmos capítulo 5, versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en temor. Escuche lo que deseaba el salmista. Entraré en tu casa. Hermanos, anhelamos nosotros adorar a Dios el primer día de la semana, no solo a través de las redes, no solo en nuestros hogares. Anhelamos, hermanos, deseamos entrar en la casa de Dios un primer día de la semana junto al pueblo de Dios. ¿Lo deseamos? Pero mire la actitud con la que este hombre iba a la casa de Dios. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Escuche, el salmista tiene una motivación para adorar a Dios y tiene una actitud con la cual él va a adorar a Dios. Su motivación, las misericordias de Dios. Eso era la motivación de este hombre para adorar a Dios. Pero su actitud, temor. Es decir, él no iba a congregarse como si estuviese yendo a cualquier lugar. Como si estuviese asistiendo a un teatro, donde yo pagué mi silla, con mis ofrendas pagué el derecho a estar ahí sentado.
y allá los hermanos presentan un espectáculo y luego yo salgo a hablar del espectáculo, cómo estuvo, si fue bueno, si fue malo, si fue agradable, si se dijo lo que yo esperaba, si no se dijo lo que yo esperaba, si me pareció aburrido, si me pareció gozoso. No, hermanos, Él dice, yo adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Él estaba consciente de la presencia de Dios en ese lugar, como usted y yo debemos estar conscientes de la presencia de Dios en este lugar, aquí y ahora. Aquí y ahora, hermanos. Porque el Señor ha prometido hacer morar su presencia donde esté su iglesia. ¿Sentimos nosotros temor cuando nos acercamos a la presencia del Señor? ¿Estamos conscientes de que el Señor en estos momentos está viendo con qué actitud nosotros nos estamos presentando? ¿Estamos conscientes de esa verdad? ¿Estamos conscientes de que el Señor sabe si el centro de atención en estos momentos es Él o es cualquier otra cosa? ¿Estamos conscientes de eso? Estamos conscientes de que Él está viendo lo que hay en nuestros corazones y sabe si nosotros estamos escuchando o no su palabra. Si nuestros pensamientos están girando en torno a lo que Él nos está hablando por medio de ella. ¿Estamos conscientes nosotros de toda esta verdad? Hermanos, ¿qué pasó con el pueblo judío? ¿Qué pasó con ellos? Hermanos, perdieron el temor de Dios. Lo perdieron. A tal punto que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Escuche, habían perdido el temor a Dios, seguían yendo al templo judío, eran celosos en muchas ocasiones de las restricciones que debía tener una persona para poder entrar, pero habían perdido el temor a Dios, porque habían permitido muchas otras cosas que no debían ser concebidas dentro del templo, dentro de ese lugar sagrado en el cual Dios había hecho morar su presencia. Nosotros, hermanos, ahora tenemos la presencia de Dios en todo lugar. Aquí donde nos encontramos, hermanos, allá en su hogar, donde usted está, hermano, adorando al Señor, ahí está la presencia del Señor. Así que no debemos limitarnos a un lugar físico, como si el local de reuniones fuera el lugar sagrado. No, el local de reuniones no es un lugar sagrado. Es donde usted y yo nos encontremos, hermanos. Así como sucedió allá en la zarza, donde Dios se apareció a Moisés en la zarza, y Moisés se sorprendió, y ¡ay, qué zarza tan especial! No, la zarza no era especial. Lo especial era que Dios estaba en ese lugar. Por eso era que la zarza no se consumía. Los judíos se sentían felices, gozosos, orgullosos de ser ese pueblo con el cual Dios había hecho un pacto, el pacto de la circuncisión, y eso les daba a ellos el derecho de entrar al templo de Jerusalén, a tal punto que ellos tenían dividido el templo en un lugar que se llamaba el atrio de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Todos los que no eran circuncidados podían llegar solo hasta ese lugar. No podían entrar a otras habitaciones, a otros espacios. Solamente los circuncidados, los que habían recibido el pacto como señal. Los demás tenían que quedarse viendo el templo desde la lejanía. ¿Saben lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 3? Yo espero que cada vez que se cite un pasaje, usted procure buscar su Biblia, hermano, no limitarse a escucharlo, sino busque su Biblia y léanlo. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos, y la palabra es latreu, adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si usted lee otras versiones, usted va a ver que ahí aparece la palabra adoramos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra es latreu, que se puede traducir servicio o adoración. Recuerde que cuando servimos a Dios y estamos adorando a Dios con nuestro servicio. Y lo que está diciendo Pablo es, antes era el pueblo judío, ese pueblo que había recibido la señal de pacto mediante la circuncisión. Pero Pablo dice, ahora nosotros, la iglesia del Señor, somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu. Escuche, hermanos, ellos adoraban a Dios en un lugar físico. Y lo estaban haciendo por medio de sacrificios físicos. Ahora la palabra nos dice, nosotros adoramos a Dios en espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido renacidos.
Dios nos ha renovado. Dios nos ha dado la naturaleza suya espiritual en nuestros corazones. Por eso es que podemos adorar a Dios en espíritu. Así que, hermanos, no debemos limitar nuestra adoración a Dios a una hora específica. Es decir, no pensemos que este es el momento de adoración a Dios. Ni tampoco limitemos la adoración a Dios a un lugar específico. Es decir, el local de reuniones o nuestros hogares, en ese lugar donde apartamos para adorar al Señor. No lo limitemos, hermanos. Dios no está limitado, porque en espíritu lo podemos adorar en cualquier lugar. Pero tampoco debemos minimizar el hecho, hermanos, de que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, porque Dios nos permite congregarnos y porque hemos llegado de común acuerdo, reunirnos en un lugar específico, a una hora específica, en ese lugar, hermanos, estamos adorando a Dios como iglesia. No debemos tampoco pasar por alto eso. Es decir, no nos vayamos a los extremos, porque eso es lo que ha llevado a muchas personas a decir, bueno, si yo soy miembro de la iglesia del Señor, no importa si estoy o no congregado, si yo puedo adorar a Dios en espíritu, no importa si estoy o no congregado, entonces ¿qué tiene que yo me congregue o no me congregue? Y eso ha llevado, hermanos, a la ausencia de muchos miembros a las reuniones de iglesia. Eso es lo que ha llevado a eso, hermanos. No, hermanos, yo después los veo por diferido. No, hermanos, cuando la iglesia se congrega, estamos adorando a Dios. Dios así lo ha determinado. No es algo que nos inventamos. Es que Dios dejó la iglesia para eso y por eso tantas exhortaciones, no dejando de congregarnos. Hermanos, no veamos en poco el hecho de estar congregados como iglesia. Somos casa de Dios en cualquier lugar, pero cuando nos reunimos en ese lugar determinado por Dios, en ese lugar somos la casa de Dios. Si usted y yo, hermanos, miramos lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ahí encontramos, hermanos, este lo leíamos hace 8 días, pero yo quiero que volvamos a leerlo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Escuche, hermano y hermana, el Señor ya nos ha hecho piedras vivas, no rocas muertas, piedras vivas. Y nos ha edificado como casa espiritual, como sacerdocio santo, pero con un propósito, ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Hermanos, ¿qué pasó con el pueblo judío? Que ellos seguían llevando sacrificios, pero llegó a un punto, hermanos, en que comenzaron a llevar el animal enfermo, el animal cojo, lo dañado, lo imperfecto. Y ellos se sentían muy tranquilos. Ellos decían, bueno, estamos adorando a Dios. Dios exige un sacrificio. Aquí está mi sacrificio. La palabra nos quiere llevar a ese ambiente, hermanos. Que nosotros no estemos presentándonos cada vez que nos reunimos como iglesia, ya sea aquí y ahora, allá en sus hogares y yo en mi hogar, o cuando nos reunimos como iglesia, sino cada vez que nos reunamos para ofrecer sacrificios al Señor, hermanos, que no lo ofrezcamos como el pueblo judío, sino que los ofrezcamos con la conciencia de que estamos presentándole a Dios lo mejor, lo perfecto, lo agradable, lo aceptable. Y una de esas maneras, hermanos, de presentarnos a Dios de una manera buena y agradable al Señor, es con nuestros 5 sentidos dispuestos para adorar al Señor. ¿Cuándo comienza eso? Desde el día anterior, hermanos. Porque si usted y yo nos acostamos bien tarde, ahorita es posible que muchos mentalmente se hayan desconectado por el cansancio, por el sueño. Si desde el día anterior nosotros nos preparamos para venir a adorar al Señor, créame, hermano, nuestra adoración será mejor. Nuestra adoración será más sentida, más real, porque nos estamos presentando para ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios. Recuerde que en el tiempo del templo judío habían sacrificios que Dios rechazaba. Habían sacrificios que Dios no recibía. La pregunta es, ¿será que es lo mismo que está sucediendo con nosotros? Porque estamos reunidos en nuestros hogares. Y estamos diciendo, ahora estamos reunidos como iglesia del Señor, cada uno en su hogar.
Pero los sacrificios que le estamos ofreciendo, ¿será que están siendo aceptables por el Señor? Si nosotros contextualizamos Salmo 5:7, donde nos dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y entendemos que temor es estar consciente de la presencia de Dios. Y lo contextualizamos con Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Donde nos dice, recuerde que allá hablaba el salmista de yo por tus misericordias entraré en tu casa. Las misericordias de Dios los llevaron a adorar a Dios y estar en el lugar de adoración a Dios. Y mire lo que dice Romanos 12. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, nuevamente nuestra motivación, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o vuestra adoración verdadera. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchen lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje contextualizado con Salmos. En Salmos dice que él iba a adorar a Dios por las misericordias de Dios y que lo iba a adorar con temor, es decir, consciente de la presencia de Dios. Romanos 12:1 nos dice que por las misericordias de Dios debemos presentarnos como sacrificios delante de Dios, pero sacrificios vivos, agradables, que es nuestra adoración verdadera. Hermanos, así nos estamos presentando nosotros para adorar a Dios en su casa, que es la iglesia. ¿O estamos solamente teniendo presente de que, bueno, yo soy iglesia? Sí, hermanos, somos iglesia, pero para presentar sacrificios espirituales y agradables a Dios. Así es como nosotros nos estamos presentando. ¿Es nuestra adoración un sacrificio espiritual? ¿Es nuestra adoración un verdadero sacrificio para Dios? ¿Lo es? Sí, preguntémonos, hermanos. Es bueno que nosotros nos preguntemos. Es bueno que nos examinemos. Mire una forma en la que nosotros podemos ir respondiendo. Si para nosotros es importante ser parte de la casa de Dios, con el hecho de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Y una de las formas de nosotros examinar si nuestros sacrificios van a ser aceptados o no por Dios, la encontramos ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. El 5 es el que nos dice que estamos siendo edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. Y mire lo que nos dice el versículo 1. Desechando pues toda malicia, y aquí no se refiere solamente al pensamiento, sino toda clase de mal, todo engaño, está hablando de las mentiras, hipocresía, envidias y todas las detracciones o todas las acusaciones o los chismes que nosotros utilizamos para dañar a otra persona. Pero quiero que miremos algunas cositas. Desechando toda clase de mal. Hermanos, nosotros nos acercamos a adorar a Dios habiendo desechado el mal que había en nuestras vidas. Y si llegamos a pecar, ¿nos arrepentimos de ese pecado ya? Hemos venido a adorar al Señor hoy, después de habernos arrepentido, después de haber pedido su perdón. Segundo, nos estamos presentando ante el Señor, pero sin mentiras. Es decir, estamos luchando contra la mentira, y luchar contra la mentira no es decir, hermano, ayúdeme a orar, porque es que yo quiero salir de la mentira. No, yo estoy luchando contra la mentira. Yo la estoy desechando en mi vida. O me estoy acercando a Dios, pero sigo cayendo en las mentiras. Desechando toda hipocresía. De verdad, hermano, tú que estás conectado en estos momentos, ¿es tu deseo estar reunido para adorar a Dios? ¿O lo estás haciendo por las apariencias? Y usted dirá, hermano, pero usted ya nos está juzgando. No, no estoy juzgando a nadie. Simplemente quiero que nos examinemos. Porque muchas veces podemos estar uniéndonos a estas transmisiones por aparentar ser espirituales. Aparentar seguir siendo consagrados. O esperando después un beneficio. Es decir,
para que vean que yo sí me congrego. Ya cuando yo pida un favor, cuando yo pida una ayuda, pues no van a decir que yo soy ausente, no, yo soy un hermano fiel. Eso es hipocresía, hermanos. Y lo terrible de esto es que Dios lo sabe. Desechando toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermanos, meditemos por un momento en nuestro corazón qué hay en él, para que nos demos cuenta si realmente nuestros sacrificios son o no espirituales. Porque si en usted y en mí hay engaño, hay malicia, hay hipocresía, hay envidias, hay chismes hacia otra persona, nuestra adoración no llegará a la presencia de Dios. Y eso estará manifestando que para nosotros no es importante ser parte de la familia de Dios. Y estamos mostrando que realmente no estamos siendo transformados por esa verdad que nosotros profesamos creer, que nosotros profesamos tener. Eso es lo que estamos manifestando. Ahora, ¿cómo entonces es que nosotros podemos adorar a Dios de tal manera que nuestra adoración llegue a su presencia como casa espiritual que le está ofreciendo sacrificios? En Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Juan 4, 23 al 24 dice la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Escuchen, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Escuche lo que nos dice este pasaje, hermanos. Que si nosotros decimos ser parte de la casa de Dios, nuestra adoración no debe estar basada en las apariencias y en la hipocresía, ni en las mentiras, ni en los engaños. Nuestra adoración debe estar basada, hermanos, en el Espíritu. Hermanos, es el Espíritu el que anhela adorar a Dios. Lo dijo ya el Señor en el huerto de Getsemaní. La carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Es en espíritu que nosotros debemos adorar a Dios. Pero también dice, y en verdad. Hermanos, y esa palabra, y en verdad, ha tenido muchas interpretaciones. Yo no quiero ser la persona que diga, esta es la verdadera. Yo simplemente entiendo de esa palabra, y en verdad es de una forma sincera, de una forma honesta, porque no está diciendo conforme a la verdad, por varias razones. Número uno, porque no estaba escrito todo el Nuevo Testamento y todavía las personas no sabían muchas cosas que usted y yo ahora sí conocemos. Pero lo que está diciendo es, ustedes no adoren a Dios con hipocresía, con engaño. Si lo van a hacer, háganlo en el Espíritu, pero háganlo de corazón, háganlo en verdad, háganlo con sinceridad, háganlo como acabamos de decir, hermanos, habiendo desechado el engaño, la hipocresía, la malicia, las detracciones. Adoremos a Dios de esa manera, hermanos. No lo hagamos solamente basados en nuestros sentidos. Nuestra adoración a Dios debe estar motivada por el hecho de que Dios nos buscó para que lo adoráramos, hermanos. Escuche, nosotros no adoramos a Dios porque éramos adoradores de Dios. Adoramos a Dios porque Él nos convirtió en adoradores. Él nos convirtió en adoradores. Como alguien decía, no somos especiales para Dios porque éramos especiales en el mundo. Somos especiales para Él porque Él nos escogió de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Eso es lo que nos hace especiales. El pueblo judío llegó a experimentar eso. Ellos se sentían tan especiales que llegaron a creer que eran mejores que las demás personas que existían en el mundo. Y por eso es que el Señor, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, les dice, no os escogí a vosotros por ser más que los otros pueblos, sino por amor a mí os escogí. Hermanos, este pasaje de Juan nos dice que es el Señor el que está buscando los adoradores. Y usted dirá, o sea que en el mundo hay adoradores de Dios. No, no los hay. Porque para que alguien sea un adorador de Dios,
Dios tiene que hacer una obra en él. Dios nos convierte en adoradores. Dios nos convierte en personas especiales para él, porque para eso fuimos creados. ¿Cuál es la invitación, hermanos, en esta mañana para ir concluyendo? Que al presentarnos delante de él como iglesia, como casa de Dios, meditemos si nosotros le estamos ofreciendo un sacrificio espiritual y verdadero. Que no estemos asistiendo a estas reuniones, hermanos, por estos medios, como algo mecánico, como algo rutinario, como que, bueno, ahorita viene la reunión y conectémonos ahí. No, que en nosotros haya lo que sentía el salmista: anhela mi alma. Que no veamos las reuniones como algo fatigoso, como algo que cansa, hermanos, porque eso es una conducta muy arriesgada para nosotros. ¿Sabe por qué es arriesgado, hermanos? Porque en esas condiciones nuestra adoración no solamente tiene estorbo delante de Dios, sino que cuando algo no se hacía a la manera de Dios, y lo vimos nosotros en el Antiguo Testamento en el caso de Nadab y Abiú, no solamente Dios no lo recibió, Dios quemó por fuego a aquellos que le ofrecieron una adoración falsa y extraña. Hermano, no tomemos a la ligera el ser parte de la casa de Dios. No tomemos a la ligera el ser miembros de la iglesia del Señor. No seamos como muchos que piensan que ser cristiano es algo que está de moda. Y ahora todo el mundo es cristiano. Resulta que con el que usted habla es cristiano. Pero ¿realmente estamos viviendo como cristianos? ¿Realmente hemos entendido las implicaciones de ser parte de la casa de Dios? Cuando nos congregamos nos lo hacemos con la conciencia de que Dios está en ese lugar y está observando no solamente lo que hacemos externamente, sino lo que sentimos internamente. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar este pasaje, hermanos? Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, no es que no vamos a cantar. Ay, hermano, ahí dice que evitemos hablar mucho. No es que no cantemos. No es que no digamos amén a una oración. No es que nosotros no tengamos conversaciones. No es que ahora vamos a tener una actitud de inexpresión. No, hay que ir serios. Hay que ir así, sentaditos, rígidos. No es que no nos podamos reír, no es que no podamos tener momentos de gozo, de alegría, de esparcimiento. No, nada de eso, hermanos. Lo que nos quiere mostrar la palabra es que nos acerquemos para oír, para que así aprendamos de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, yo tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, quiero que sepas estas cosas para que tú y le enseñes a los hermanos cómo nos debemos conducir en la casa. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír, antes que ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hermanos, a veces queremos adorar a Dios a nuestra manera. Y si tengo gozo ese día, canto con gozo, levanto mis manos, me levanto. Y el día que no lo tengo, ¿cómo lo hago? Mi hermano, nuestra adoración a Dios no debe estar condicionada por nuestras emociones, nuestros sentimientos, sino por lo que Dios dice. Y si Dios dice que yo debo venir y presentarme a los atrios de Él, a su casa, en adoración, con gozo, así lo tengo que hacer. Lo sienta o no lo sienta, hermanos. Y usted dirá, ¿hay hipocresía? No hay hipocresía, hay obediencia, hermanos. Esto es obediencia a la palabra de Dios. Los judíos anhelaban estar en la presencia de Dios. Se gozaban en la presencia de Dios. ¿Lo hacemos nosotros, hermanos? ¿O estamos esperando llegar a la adoración para ver si los himnos encienden nuestros motores espirituales?
Porque a veces eso es lo que sentimos, no, la adoración de hoy no me gustó. Hermano, yo no vine a adorar a Dios para que me gustara a mí. Yo vine a adorar a Dios para que Él se gloriara de lo que hacemos, para que Él se gozara de nuestra adoración. Por eso nosotros no debemos preparar las alabanzas para los miembros, debemos preparar las alabanzas para Dios. No pensando en cómo llegar al corazón de los miembros, sino cómo tocar el corazón de Dios. Y si por consiguiente toca el corazón de las personas, gloria a Dios. Pero nuestra adoración debe estar dirigida, direccionada, única y exclusivamente a quien merece nuestra adoración, y no es el hombre. Porque triste y lastimosamente muchos púlpitos se han convertido en eso. El centro de adoración es el hombre, y no quieren incomodar al hombre. No quieren que el hombre se vaya de sus reuniones. Quieren tener cautivado al hombre, sin importar qué piensa Dios de lo que hacemos como iglesia. Hermanos, cuando vayamos a la casa de Dios, acerquémonos más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100. Vamos a leer todo este salmo. No se preocupen, no es como el Salmo 119. Salmo 100. Miren cómo debemos nosotros estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, cada vez que nos reunimos. Miren cómo debemos ir. No cómo nos van a colocar allá en la reunión, sino cómo debemos ir. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Escuche lo que dice el versículo 2. Sirvan, la palabra es adoren a Jehová con alegría. Vengan ante su presencia. ¿Cómo, hermanos? Con regocijo. Por eso es llamativo cuando en un culto de adoración alguien está cantando, su rostro no manifiesta alegría, su rostro no manifiesta gozo de estar ante la presencia de Dios. El pasaje dice, vengan con alegría y vengan con gozo ante su presencia, hermanos. ¿Cómo nos estamos presentando en la casa de Dios? Aquí es donde vamos respondiendo, ¿qué tanta importancia tiene para mí ser parte de la casa de Dios? ¿Es un motivo de gozo? Jóvenes, les pregunto a ustedes que han crecido en hogares cristianos, ¿tú te deleitas ser parte de la familia de Dios? ¿Te deleitas? ¿O eres cristiano porque, bueno, mis padres son cristianos y ellos me predicaron el evangelio, luego yo no tuve otra opción que bautizarme? ¿Eso es? ¿O nos deleitamos, hermanos, en el hecho de ser creyentes? Yo sé que a muchos niños y aún a muchos jóvenes, por no decir que a muchos adultos también, no les agrada congregarse. Es posible que muchos niños estén diciendo, qué bueno que haya pasado esta pandemia. No tenemos que madrugar. No tenemos que ir allá a sentarnos 2 horas, allá yo acá en casa puedo estar, mientras mis padres están adorando, yo estoy por ahí jugando, haciendo cualquier otra cosa. Que mis padres adoren, aquí sí es bueno. Yo no sé si esté pasando eso con nuestros hijos. Pero escuchen lo que dice este pasaje. Versículo 1. Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Escúchenme, niños. Escúchenme, hijos. Escúchenme, jóvenes. Todos los seres que existimos en este planeta debemos adorar a Dios por el simple hecho de que Él es Dios y que Él nos hizo. Solamente por eso. Es decir, aquí no estamos apelando al hecho de ser o no ser creyentes. El solo hecho de haber sido creados por Dios y el solo hecho de saber quién es Él ya debe ser un motivo para adorar a Dios. Así que, hermanos, no dejemos a nuestros hijos por fuera de la adoración a Dios. No pensemos que, bueno, yo estoy adorando y mis muchachos allá entreténgase con el celular, entreténgase con la televisión, entreténgase con el computador. No, vamos a adorar a Dios. Pero papá, yo no soy cristiano, pero eres creado por Dios y eso ya te obliga a adorar a Dios.
solamente por el hecho de haber sido creado por Dios. Para concluir, hermanos y hermanas, yo no sé si usted haya encontrado en esta mañana, en esta meditación, motivos o razones para desear estar en la presencia de Dios. Yo no sé si usted haya encontrado algún motivo, algo que le haya movido en su corazón y que usted diga, esto va a ser una motivación para mí a anhelar que llegue el primer día de la semana. Esto es un motivo para mí, para desear poder volver a congregarme con mis hermanos. Yo no sé si para nosotros hayan razones, si para nosotros hayan deseos. Recordemos, hermanos, Dios nos buscó y nos llamó para ser adoradores en espíritu y en verdad. No nos conformemos al hecho de decir, yo soy miembro de la iglesia de Cristo y me congrego en mi casa y me reúno en mi casa, yo adoro a Dios aquí. No, hermanos, debemos tener una cosmovisión más grande. Dios dejó la iglesia, los hermanos se reunían juntos porque Dios así lo determinó. Como iglesia, hermanos, debemos anhelar estar congregados en el tiempo en que Dios nos permita. Ahora, el hecho de estar separados no nos quita la responsabilidad de ser adoradores de Dios donde estemos, en cualquier lugar. Porque nos dice la 1 Corintios 10:31, sea que comamos o sea que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Es decir, donde usted esté, hermano, donde usted esté, hermana, donde tú te encuentres, joven, no importa si estás solamente en tu casa, no importa si no estás yendo a estudiar, donde tú te encuentres, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios, porque para eso fuimos constituidos como casa espiritual, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Espero, hermanos, que esta meditación nos ayude a que cada vez nosotros tengamos más razones para desear estar en la presencia de Dios. Dios les bendiga.